Tiempo de noticias en Telesur. Comienza la edición central con titulares. Un placer acompañarles. Este recorrido lo comenzamos en Ecuador. Tras 18 días de paro nacional, el movimiento indígena y el gobierno de Guillermo Lasso firman un acta de paz para el diálogo y la concreción de una agenda que los llevó a las calles. En Colombia, la Procuraduría General solicitó evaluar el cierre del centro penitenciario de Tuluá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, tras un incendio en el que 51 personas murieron quemadas el pasado 28 de junio. En Perú, el presidente de la Nación, Pedro Castillo, presentó este jueves su renuncia irrevocable a la militancia del partido oficialista Perú Libre. También reafirmó su compromiso de seguir impulsando los grandes cambios que requiere esta nación. En deportes, el titular con Enrique Guevara. Hola, Kiki, adelante, buenas noches. Hola, Tatiana, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos aquí en Edición Central. Como siempre, un gusto reencontrarnos para repasar nuestra actualidad deportiva. En el día de hoy tenemos como titular principal que en el día de hoy comenzó la tercera ventana clasificatoria para la Copa Mundial FIBA 2023, donde en estos momentos se están enfrentando Argentina versus Venezuela y Uruguay-Brasil. Los detalles de estos duelos y demás información sobre todo de este clasificatorio a la próxima Copa Mundial de la FIBA 2023 se la vamos a ampliar más adelante. Más adelante aquí que nos contarás cuáles son los favoritos. Así es. Más adelante. El titular de Cultura desde México con Eri Paredes. Hola, Neri. Hola, ¿cómo estás? Los saludo con mucho gusto a ti y a nuestros televidentes y les doy la bienvenida a esta edición central, informándoles que homenajearán a figuras cultoras del changüí, género musical considerado por muchos como la madre del son. Pero esta y más información cultural de los pueblos será ampliada en el segmento de Cultura. Más adelante, gracias a ambos, entramos en materia. En Ecuador, tras 18 días de paro nacional, el movimiento indígena y el gobierno firman un acta de paz para el inicio de un diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Vamos a Quito para conocer qué contiene este llamado acta de paz con nuestro corresponsal Orlando Pérez. Hola, Orlando, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte y por supuesto la audiencia de Telesur también. Efectivamente, a los 18 días, la jornada más larga en la historia del Ecuador, de protestas, de movilizaciones y de paralización en general, se cumplió el día de hoy el acuerdo, se firmó el acta de paz en el que se determinan algunos puntos de acuerdo. En este momento la celebración es aquí fuerte, grande, miles de personas que celebraron después de las 15 horas exactamente. Y ustedes pueden apreciar que todavía quedan personas a pesar de la lluvia que cayó hace unos pocos minutos aquí en esta zona y que impidió continuar con la celebración. Estamos aquí, delante mío se encuentra el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde todavía permanecen centenas de personas. Muchos ya han regresado a sus provincias, han regresado a sus hogares después de estos 18 días de movilización, de paralización. En general, los dos últimos días han sido pacíficos, la situación ha sido de relativa calma, a pesar de que en algunas zonas de Quito particularmente la represión fue intensa en la noche y madrugada de ayer. Pero bueno, veamos lo que pasó el día de hoy. Escuchemos en primer lugar al secretario general de la Conferencia Episcopal, al señor David de la Torre, para que entendamos en qué contexto ocurrió esta mañana el acuerdo, el acta de paz entre los movimientos indígenas y el gobierno. Escuchemos al señor David de la Torre. Los presidentes de la CONAIE, FEINE y FENOCIN declaran el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios, así como la suspensión de todo acto que pudiera afectar la paz y el orden público. Noveno, el gobierno nacional se compromete a derogar el estado de excepción vigente en la medida en que se restablezca la paz en el territorio ecuatoriano. Y por supuesto también hubo expresiones de parte del ministro de Gobierno, el señor Francisco Jiménez, quien a propósito del acuerdo, además de algunas expresiones de carácter público, en privado, en off the record, también señaló su alegría por lo ocurrido. Pero escuchemos lo que dijo frente ya al acuerdo, frente a la firma del acta de paz, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, en nombre del señor Guillermo Lasso Mendoza. No podemos permitir que la violencia se apodere del Ecuador.
No podemos permitir que nuestras diferencias se profundicen. Hoy no es un final, hoy es un comienzo. Hoy es el primer día, como decía Eustaquio, de este gran sueño de reconciliación nacional. Y por supuesto, con estas declaraciones prácticamente queda sellada de parte del gobierno la postura oficial frente a este acontecimiento. De todas maneras, queda por ver que en 90 días se tengan que ejercer ya en la práctica todas las acciones para cumplir con este compromiso. Pero también escuchemos a Monseñor Luis Cabrera, Monseñor de Quito, Cardenal de Quito, para poder entender en el contexto en que ocurrió esto y el rol que jugó también la Iglesia Católica en estas circunstancias. Escuchemos a Monseñor Cabrera. El acuerdo de paz que hoy celebramos es el resultado de la participación activa de todos y cada uno de nosotros. Por esto, deseo expresar una palabra de gratitud. Gracias al pueblo ecuatoriano por su gran corazón y sensatez para afrontar y solucionar los problemas del país. Gracias a las organizaciones indígenas por su flexibilidad y apertura a todos los sectores de la sociedad. Gracias al gobierno por escuchar el clamor del pueblo y responder de una manera concreta a sus demandas. Y así concluyó, por supuesto, una jornada que empezó prácticamente el día lunes pasado, si es que el día lunes evidentemente el gobierno aceptaba todas las propuestas o al menos condicionaba algunas de ellas para poder entrar en el plano de negociación. Se habría sellado el lunes pasado esta acta de paz. Tuvieron que esperar estos días y hoy jueves 30 de junio del año 2022 para el movimiento indígena, para las organizaciones populares, se considera una gran victoria, aunque no todos están satisfechos porque buena parte también de quienes llegaban a estos lugares, a estos espacios, señalaban que el objetivo era bajar 40 centavos el precio de la gasolina y el precio del diésel. Pero bueno, lo que ha planteado y ha explicado Leonidas Issa, líder de la CONAIE, es que ese precio que se baja ahora de 15 centavos es para todos, pero la focalización del subsidio a los combustibles beneficiará a los sectores más pobres y a los sectores productivos del campo y la ciudad, a los que representan los movimientos indígenas y campesinos de la CONAIE, de la FENOCIN y también de la FEINE. Por otro lado, también hay que esperar que en este momento se inicia una nueva etapa política. En los análisis que han hecho algunos actores políticos, evidentemente es un oxígeno para el presidente Guillermo Lasso el hecho de llegar a este acuerdo, porque efectivamente también se encontraba con graves problemas. Y lo que queda pendiente para otros sectores, en cambio, es que del 4 de julio en adelante empezaría el proceso de revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso si el Consejo Nacional Electoral entrega los formularios a las 3 organizaciones que hicieron este pedido. Así que estamos pendientes de eso. Obviamente todavía expectativa, a pesar de la euforia y de la alegría que hay acá, también hay dolor por las muertes de 7 ciudadanos ecuatorianos, un sargento del ejército también, y las decenas de heridos que se encuentran en casas de salud, en hospitales públicos y que no han recibido la atención necesaria y urgente que estos casos ameritan. Por supuesto, también hay 150 detenidos en todo el país y esto también es parte de las demandas que tendrá que cumplir el gobierno, porque el planteamiento de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE era que no se judicializara la protesta social y que además, en función de esto, tampoco se iniciaran procesos penales como ha planteado la Fiscalía General del Estado. Así que estamos pendientes de esto, seguiremos analizando las reacciones, las secuelas y los ecos que tiene este acontecimiento político importante, superior cuantitativa y cualitativamente a lo ocurrido en octubre del 2019, aquí también en Quito, Tatiana. Muchísimas gracias, Orlando, a ti y a todo el equipo por mantenernos al tanto de todos estos días de esta jornada, sobre todo hoy tan intensa, para llevarnos estas informaciones, y luego lo que veremos serán los próximos 90 días muy pendientes de si se cumple o no por parte del gobierno esa agenda reivindicativa. Gracias, muy buenas noches.
Vamos a revisar ahora parte de estos acuerdos alcanzados por organizaciones indígenas ecuatorianas y el gobierno del presidente Lasso. El gobierno del presidente Lasso se compromete a ajustar precios de la gasolina en 10 centavos de dólar, entre otros combustibles. El gobierno además convino derogar el estado de excepción, el decreto 95 en materia de hidrocarburos. También reformar el artículo 151 a fin de regular la exportación en zonas arqueológicas, declara el estado de emergencia al sistema de salud. En tanto, los dirigentes indígenas acuerdan el cese de movilizaciones y el retorno paulatino a sus territorios. Además, se establece una mesa de diálogo para la solución de temas pendientes con la vigencia de 90 días que contará con la presencia de los poderes del Estado. La CONAIE confirmaba entonces este levantamiento del paro nacional y acciones de protesta por un lapso de 90 días. A través de su cuenta oficial en Twitter, la Confederación Indígena, la CONAIE, escribió: atención, logrando resultados y avances en los temas prioritarios de la agenda nacional. El movimiento indígena oficialmente da por levantada la primera etapa del paro nacional. En 90 días se evaluará el cumplimiento de acuerdos y compromisos firmados en el acta. Vamos ahora a Colombia. Allí la Procuraduría General de la Nación solicitó evaluar el cierre de un centro penitenciario en Tuluá. Este es un municipio del departamento del Valle del Cauca, tras un incendio en el que 51 personas perdieron la vida quemadas hace solamente 2 días. Vamos a Bogotá para conocer detalles con nuestra corresponsal Viviana Bello. Hola Viviana, adelante, buenas noches. Tatiana, muy buenas noches. Como usted lo ha dicho, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas para establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos en esta tragedia que hoy llena de luto a 51 familias colombianas. Y mire, a su vez, desde los centros penitenciarios de Colombia, las personas que están privadas de la libertad pues han llamado al nuevo gobierno para que decrete el estado de emergencia carcelaria que permitiría salvaguardar la vida y la dignidad de 120.000 personas que hoy se encuentran en 138 centros penitenciarios de Colombia. Veamos. Desde el Movimiento Nacional Carcelario aseguran que la tragedia que hoy viven los familiares de las 51 víctimas mortales del incendio de la cárcel de Tuluá fue la crónica de una muerte anunciada y que el hacinamiento que se vive en otros centros penitenciarios de Colombia, especialmente en La Guajira, Magdalena, Cesar y Valle del Cauca, requiere de medidas urgentes. Lo que acaba de pasar en Tuluá, que es un hecho demasiado lamentable y grave, es simplemente la continuidad de la crisis humanitaria carcelaria que ha habido en el país durante muchísimos años, que la misma Corte Constitucional ha señalado como un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles y no se ha solucionado. Mientras tanto, defensores de derechos humanos denuncian que el escuadrón antidisturbios arremetió contra los juristas que a las afueras del centro penitenciario indagaron por los sobrevivientes, de los que aún las autoridades no han suministrado información. El INPEC reportó 180 personas dentro del pabellón número 8 y hasta el momento solo 84 personas han sido reportadas como ilesas, 51 personas fallecidas y 23 personas tienen lesiones personales ocasionadas por el incendio, es decir que tenemos un saldo de 22 personas aún sin identificar. Defensores de los jóvenes del movimiento Primera Línea denuncian además que un estudiante que fue detenido por un presunto montaje judicial también habría fallecido en el establecimiento. Como consecuencia directa de esa decisión de nuevo arbitraria, de nuevo intransigente, Jonathan está hoy muerto. Él ha fallecido el día de ayer en el incendio que se provocó en la penitenciaría de Tuluá. Y de nuevo lo que hay que resaltar es que simplemente su vida ha pasado por ser víctima de sucesivos procesos de victimización del gobierno. Asimismo, las organizaciones sociales piden que se investigue a los funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario, que al parecer prefirieron no dejar salir a los presos que el derecho de mantenerles con vida, y habrían cerrado las puertas del centro de reclusión. El reporte que se tiene lamentablemente es de que a partir de un incendio que se hay en la cárcel, algunas versiones que han circulado alrededor de estos días parten de una supuesta riña y demás, pero pues de fondo vemos que efectivamente se han violado absolutamente todos los procedimientos y protocolos para garantizar, digamos, la vida en reclusión. Personas privadas de su libertad piden al gobierno entrante decretar el estado de emergencia carcelaria para salvaguardar la vida y la dignidad de los 126.000 colombianos que hoy se encuentran en condiciones
regímenes de hacinamiento divididos en 138 cárceles. Para sumarnos en este triunfo del país y compartirle nuestras aspiraciones de que Colombia empiece a recorrer el camino de una transición democrática. También en lo referido al sistema judicial, penitenciario y carcelario, para que sea un sistema que se ajuste a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de pruebas para establecer si existe responsabilidad disciplinaria por parte de los servidores públicos. Tatiana, desde las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos también han pedido al Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia que suministre información sobre 22 personas que no aparecen en la lista de los fallecidos, tampoco en la lista de personas heridas y mucho menos en la de ilesos. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta información, a lo que digan las autoridades y, por supuesto, a lo que digan los familiares de las víctimas de esta tragedia en el sur del país, en el Valle del Cauca. Gracias, Viviana. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta edición central de Telesur Noticias. Ya venimos con más. Sigan con nosotros. Volvemos con más de la edición central, con más de nuestra América Latina. El presidente de Perú, Pedro Castillo, presentó su renuncia irrevocable a la militancia del Partido Perú Libre, el partido oficial. La decisión del presidente Castillo tiene como antecedente el pedido que le hizo Vladimir Cerrón, líder y fundador de la tolda política, de abandonar la agrupación. Vamos a Lima para conocer detalles con nuestro corresponsal, Ramiro Angulo. Ramiro, adelante, buenas noches. Buenas noches a la audiencia de Telesur. Sí, en efecto, el martes el Partido Perú Libre pidió la renuncia del presidente Castillo a la militancia y la hizo hoy día, renunció de manera irrevocable. Lo que han alegado, lo que han pedido es que renuncie debido a la implementación de una política neoliberal. Sin embargo, ¿por qué el Partido Perú Libre estuvo a favor de que Pedro Franque saliera del cargo cuando él estaba? Estuvo también a favor de votar con el fujimorismo por un tribunal constitucional conservador, estuvo a favor de votar en contra de la reforma de la educación, en contra de la eliminación del enfoque de género y la educación sexual en las escuelas. Entonces no se entiende muy bien esta carta de pedido de renuncia del Partido Perú Libre al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, lo que se infiere es que podrían estar buscando negociar en mejores cuotas de poder. Al respecto, Pedro Castillo ha agradecido a este partido por haberlo ayudado a llegar a la presidencia y ha hecho una invocación para que los demás partidos políticos se unan en favor de seguir trabajando por el país. El premier Aníbal Torres hoy día también hizo unas declaraciones y ha dicho que las constantes acusaciones que se le vienen haciendo desde las diversas fuerzas de oposición solo buscan esconder actos de corrupción. Ha criticado a los magistrados del Poder Judicial y lo que sucede es que hace poco la Corte Suprema desestimó una tutela de derechos con la que se estaba pidiendo que se excluya al presidente Pedro Castillo por las investigaciones por presuntas entregas de licitaciones millonarias de obras públicas en el Ministerio de Transportes, y esta fue desestimada. La Comisión de Fiscalización el día de hoy también ha aprobado un informe planteando que se le acuse por infracciones a la Constitución al presidente Pedro Castillo, entre otros temas por de las investigaciones que se hacen en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este informe que ha sido aprobado va a ser una recomendación a la Fiscalía para que, sigan ese curso de investigación, pero también, por otro lado, va a ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se evalúe este tema de la presunta infracción constitucional. Hace poco también al ministro del Interior, Dimitri Segmanche, con 78 votos en contra, por haber supuestamente tenido desidia o haber permitido la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Estas declaraciones del premier
digamos que reflejan un poco esta confrontación constante que hay entre las fuerzas de oposición y el gobierno en nuestro país, Tatiana. Respecto a esto último que nos estás contando, la Comisión de Fiscalización que aprueba por mayoría el informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Castillo es muy grave. Se les indica de encabezar una red criminal, 9 votos a favor, 3 en contra, una abstención. En particular, con respecto a este proceso, ¿cuál sería el siguiente paso? Tras esto, este informe lo van a derivar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, ahí hay todo un procedimiento que puede durar, digamos, 3 meses aproximadamente, ¿no? Paralelamente, este informe también va a ir a la Fiscalía a modo de recomendación para contribuir con la carpeta fiscal que se está trabajando respecto a este tema de las presuntas licitaciones irregulares que se habrían entregado al Ministerio de Transportes. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay varias demandas en contra de Castillo, ¿no? Recordemos esta de traición a la patria que todavía no ha acabado, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el proceso va a ser largo, ¿no? Y ahí es donde se le evalúa por las presuntas infracciones a la Constitución que habría cometido. Gracias, Ramiro, por estas informaciones, por esta claridad. Buenas noches. Vamos a revisar qué es lo que ha dicho el presidente Pedro Castillo sobre el tema de Perú Libre, el partido oficialista, a través del Twitter. Hoy ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones mi renuncia irrevocable al partido político Perú Libre. Tal decisión obedece a mi responsabilidad como presidente de 33 millones de peruanos. Soy respetuoso del partido y sus bases construidas en la campaña. También dice, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando e impulsando los grandes cambios del Bicentenario en un país democrático y junto a todos los peruanos, siempre con el pueblo. Allí lo que dice el presidente Pedro Castillo. Vamos a Argentina. Este jueves el Senado debatió el proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis, virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva sobre esa problemática. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos cuenta. Organizaciones y colectivos que luchan por la actualización de la Ley Nacional de SIDA estuvieron presentes en las afueras del Congreso para acompañar el debate en el Senado argentino. Esta ley va a ser modelo en el mundo, si bien también tuvimos una ley maravillosa que es del año 90, que tiene ya 32 años. Esta ley, digamos, no solamente actualiza lo que es esa ley que aún hasta ahora está vigente, sino que habla de una respuesta integral para estas patologías que son enfermedades transmisibles, las de mayor prevalencia tanto en el país como en el mundo, e incorpora a toda esa respuesta aspectos sociales muy importantes en cuanto a la protección social para las personas con VIH, con hepatitis y con tuberculosis, que la convierten en una ley única. Se calcula que en la Argentina existen en la actualidad entre 130 y 140 mil pacientes con VIH y muchos de ellos excluidos del sistema laboral. No nos olvidemos que el VIH sigue siendo una situación en la cual hay mucho estigma, exclusión y discriminación. Todavía se siguen haciendo en los análisis preocupacionales la detección de VIH y esto hace que las personas con VIH queden excluidas del sistema laboral. Entre los objetivos de la ley se encuentra el impulso a la investigación local para poder saltar el cerco de las multinacionales medicinales. La ley en su artículo 1 promueve, declara interés público nacional y promueve la investigación y desarrollo, la inversión pública en investigación y desarrollo para tener medicamentos que el Estado, digamos, vea como que son los necesarios y que no sea el mercado. Porque esa es otra cuestión que también la ley, digamos, trata, y que no estamos hablando tanto, pero que tiene que ver que la investigación y desarrollo hoy está en manos del mercado y tenemos que pagar precios altísimos por medicamentos que el costo de producción es muy bajo, sin embargo, la especulación y las patentes y los monopolios que se generan en torno a esta tecnología médica, nos hace que como país tengamos que comprar en dólares. La iniciativa se hincapié en la producción pública, el acceso y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, al tiempo que prevé la creación de un régimen de jubilación especial, entre otras cuestiones. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Argentina.
Los gobiernos de Colombia, Costa Rica y Nicaragua se encuentran en alerta por la llegada de la depresión tropical que atraviesa el Caribe. Autoridades meteorológicas colombianas anunciaron medidas desde este jueves sobre la llegada del fenómeno atmosférico al norte de La Guajira. En tal sentido informaron que tiene características asociadas a una depresión tropical, por lo que piden a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para prevenir el mayor número de daños, evitar el mayor número de daños. Asimismo, la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica declaró este miércoles alerta naranja en buena parte del país, mientras el Ministerio de Educación Pública suspendió las clases. Vemos las decisiones que se toman en Nicaragua. El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, el SINAPRED, realizó una reunión de trabajo para diseñar el plan de acción frente a la llegada de esta depresión tropical 2. Autoridades presentaron proyecciones de los posibles escenarios a raíz de la entrada del fenómeno a través de una videoconferencia. En este foro participaron representantes de gobiernos regionales de la costa del Caribe Norte y Sur, Triángulo Minero y la zona sur del país. Al respecto, el director de meteorología del INETER, Marcio Vaca, informó que la posible tormenta tropical ingresaría entre el sureste del país por la tarde-noche de este viernes. Y se prevé, de acuerdo a la trayectoria y a la información que tenemos en este momento, que estará haciendo una aproximación a Nicaragua en la tarde de mañana viernes o en las primeras horas de mañana viernes a las costas de entre Laguna de Perlas y San Juan de Nicaragua, previéndose en este momento que llegaría como una tormenta tropical. Revisemos ahora qué medidas se toman en Costa Rica. Esteban Cerda, nuestro corresponsal, nos cuenta desde la capital. Un saludo a la audiencia de Telesur. Con excepción del Caribe Sur, el territorio costarricense ha sido declarado en alerta naranja y 12 cantones del norte en alerta roja. Esto por la Comisión Nacional de Emergencias, máxima autoridad en la prevención y atención de riesgos inminentes. Esta entidad se ha basado en las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional respecto al impacto de las ondas tropicales número 12 y 13, que se prevé se convierta en la tormenta tropical Bonnie y golpearía el territorio con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Sobre la primera, se espera afecte al país esta tarde y noche con fuertes lluvias en el Pacífico y Valle Central, y no se descartan lluvias con tormenta eléctrica sobre la zona norte, una de las más afectadas por las lluvias y que es donde se encuentra San Carlos, el cantón más grande del país. Será este viernes también durante la tarde y noche que se esperan fuertes lluvias y por la afectación de la onda tropical número 13 con trayectoria hacia Nicaragua. Por otra parte, el curso lectivo será interrumpido este viernes debido a la afectación de 183 centros educativos. Las autoridades han informado que los 82 comités municipales de emergencia ya se encuentran activos y en labores preventivas. Producto de las afectaciones que ya ha tenido el país, 85 albergues se encuentran en funcionamiento. Al menos 2 puentes han colapsado y la principal vía de conexión entre el Valle Central y el Caribe se encuentra interrumpida. A la vez que 950 personas han sido evacuadas de forma preventiva. Desde Costa Rica, esa es la información para Telesur. Regreso con ustedes, compañeras y compañeros, al estudio donde tienen más información. Gracias, Esteban. Vamos ahora con otros asuntos. En Honduras, las autoridades buscan recuperar financieramente la estatal eléctrica que fue sometida a tercerización en los últimos 10 años. El gobierno ha dado inicio a la cancelación de contratos que incrementan los precios de la población. Vamos a verlo. A raíz de la crisis de energía, el gobierno hondureño declaró como un derecho humano el acceso a dicho servicio a fin de buscar alternativas para cancelar la política de privatización que emprendieron los gobiernos anteriores. El tema de contratos con precios por kilowatt sobrevalorados los termina pagando el pueblo hondureño. El tema de destruir la ENE y no invertir en líneas de distribución, eso lo termina pagando el pueblo hondureño porque las pérdidas que se dan las paga el pueblo hondureño. La cancelación de algunos de los contratos donde se tercerizó el servicio originó amenazas de demandas, pero el gobierno mantiene su posición. No es fácil, ¿verdad? Recordemos que hubo 12 años de abandono, donde también la empresa nacional de energía eléctrica se enquistó todo un modelo de corrupción institucionalizado,
cuyo objetivo era menguar las capacidades técnicas de la empresa para después desmembrarla y venderla en pedazos, ¿no? Para expertos en el tema, el gobierno debe asumir medidas radicales para lograr responder a las demandas de la población que paga los costos de las concesiones. Y luego también todos los otros elementos que tienen que ver con reestructuración de la empresa, con mejora en la calidad de los servicios, con incremento en la cobertura del servicio de energía eléctrica también tienen que tratarse, porque es impensable que un país en pleno siglo XXI, un país de 9 millones de habitantes, tenga 20% de su población que no tenga acceso a la energía eléctrica. Cuando asumió su mandato, la presidenta Xiomara Castro liberó del pago de energía a 1 millón de abonados que consumen menos de 150 kilowatt-hora. Sin embargo, los altos costos aún inciden en los precios de los productos de consumo popular. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Pasamos a México. Allí continúan las investigaciones alrededor del asesinato del periodista Antonio de la Cruz, quien se desempeñaba como reportero de un diario local en el norteño estado de Tamaulipas. Tenemos detalles con nuestro corresponsal, Eduardo Martínez. El comunicador del periódico Expreso fue ultimado la mañana del miércoles 29 de junio a las afueras de su domicilio, ubicado en un fraccionamiento de Ciudad Victoria, capital del fronterizo estado de Tamaulipas, reconocido como uno de los más violentos de México. Que sí hay videos y que sí se están analizando, no precisamente al momento de los hechos por las circunstancias del lugar, pero sí de los lugares cercanos. Antonio de la Cruz trabajó para varios medios locales y cubría temas de nota roja, agropecuarios y de medio ambiente, siempre con una postura crítica al gobierno estatal emergido del conservador Partido Acción Nacional, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Su último empleo fue como vocero del partido Movimiento Ciudadano. Esta es una acción en donde los principales sospechosos son los del gobierno del estado. Es muy lamentable. Me duele en el alma que un compañero de los medios de comunicación lo hayamos perdido de esta forma. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal ofreció detalles de la indagatoria e informó que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión ya trabaja en coordinación con las autoridades estatales. De manera inmediata abrieron una carpeta de investigación y se constituyeron ayer mismo por la tarde un grupo de ministerios públicos, peritos y policías investigadores. También ya el día de ayer se giró oficio por parte de la FGR para solicitar la atracción de esta investigación. Se trata del 10º periodista asesinado en lo que va de 2022, según cifras del gobierno. La mayoría de los casos se concentran en el ámbito de lo local, donde las condiciones de trabajo para los profesionales de la información son precarias. Los medios de comunicación con los que trabajan no les dan, o sea, por lo general no trabajan en el medio de comunicación formalmente, sino que les pagan por pieza, les pagan muy bajo, no les dan gastos, no les dan protección, no les dan, por ejemplo, protección para temas de seguridad en el caso de manifestaciones de agresiones físicas, pero tampoco se las dieron en el caso de la pandemia. ¡Justicia! ¡Justicia! En distintas ocasiones, los periodistas han demandado al gobierno garantías para poder desempeñar su labor. Entre 2010 y 2021, la Fiscalía Especializada reportó que 510 comunicadores habían solicitado medidas de protección. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Así vamos a otra pausa. Estamos en la edición central de Telesur Noticias. Al volver revisamos información que se registra más allá de la frontera de nuestra América Latina. Ya venimos, sigan con nosotros. Volvemos con más noticias del mundo en la edición central. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que realizará una donación de $800 millones como ayuda adicional en armas para Ucrania. Durante una rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en España, Joe Biden ratificó que su gobierno y los países aliados ayudarán a Kiev por el tiempo que sea necesario. Asimismo, señaló que tras finalizar la cumbre en Madrid, la capital española, el bloque se ha fortalecido como mecanismo de respuesta frente a lo que considera las intenciones de Rusia en Ucrania. De otra parte, el presidente estadounidense informó que solicitará a los países del Golfo Pérsico el aumento en la producción petrolera para combatir el precio del crudo a nivel global.
En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país responderá de manera recíproca si la infraestructura militar de la OTAN es desplegada en Finlandia y Suecia. El jefe de Estado aseguró que Moscú no tiene con Suecia y Finlandia aquellos problemas que lamentablemente sí tiene con Ucrania. El líder ruso advirtió que si ambos países europeos quieren unirse a esa alianza militar, deben entender que en el caso de despliegue de contingentes de armas e infraestructura, Moscú se verá obligada a responder de manera recíproca y crear las mismas amenazas para aquellos territorios donde se crean las hostilidades para Rusia. Y como una muestra de buena voluntad, Rusia ordenó el retiro de sus tropas de la isla Serpiente, ubicada en la parte occidental del Mar Negro. El Ministerio de Defensa de Rusia subrayó que con esta acción se demostró a la comunidad internacional que la Federación Rusa no obstaculiza los intentos de la ONU de organizar un corredor humanitario. El Kremlin acotó que con esta decisión no le permitirá a Kiev especular con el tema de la crisis alimentaria, en referencia a la supuesta imposibilidad de Ucrania de sacar el grano por la parte noroccidental del Mar Negro. En Palestina, al menos 64 personas quedaron heridas como consecuencia de una incursión violenta de fuerzas israelíes a las afueras de la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania, esta región ocupada. Una familia palestina, entre ellos 4 niños y un bebé, fueron llevados a un hospital este miércoles por sufrir asfixia, tras haber inhalado gases lacrimógenos disparados por militares israelíes en las inmediaciones de la tumba del profeta José. El director de emergencias y la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina en Nablus, Ahmed Jibril, dijo que los equipos médicos atendieron además a otros 2 heridos que también sufrieron asfixia. Los militares israelíes han sido ampliamente criticados por el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva contra los palestinos. Y esto mientras que el régimen de Tel Aviv, lejos de imputar cargos a sus uniformados, facilita la represión. Este miércoles 30 de junio, la República Democrática del Congo conmemora el aniversario 62 de su independencia. Rinde así homenaje al ex primer ministro Patrice Lumumba, asesinado por el gobierno colonialista de Bélgica en 1961, de quien fueron recientemente repatriados sus restos para ser enterrados con honores. Al evento acudieron cientos de miles de congoleños, muchos de ellos jóvenes que reivindicaron la lucha de Lumumba, héroe nacional de este país. Nuestro corresponsal en África, Oscar Epelde, estuvo allí y nos ofrece la siguiente historia. Buenos días desde Kinshasa. Hoy es el día de la independencia, 62 años después de la independencia, 62 años después del asesinato de Patrice Emery Lumumba. Hoy será enterrado en toda solemnidad aquí en el Échangeur de Limete, donde han construido un mausoleo especial. Aquí llega el cuerpo de Patrice Emery Lumumba. Recibe el homenaje que nunca tuvo como héroe nacional, tal como el propio Lumumba profetizó que se haría un día 30 de junio, el día de la independencia de RDC. Todas las instituciones del Estado, el ejército, el gobierno, partidos políticos, confesiones religiosas, instituciones tradicionales, han participado en esta pequeña, grandiosa ceremonia presidida por el presidente de la República y sus invitados especiales. Distintos discursos han significado el valor de las ideas de Lumumba, la soberanía, la solidaridad, el panafricanismo, así como el valor de este nuevo momento histórico en el que, recuperado su cuerpo y la verdad, se celebra el simbólico comienzo de una nueva era en la que son los congoleños quienes escriben la historia, las nuevas generaciones, la generación Lumumba, como ahora le llaman, frente al gran reto de salvaguardar la unidad y la integridad nacional y de reconstruir la soberanía y la solidaridad para que los inmensos recursos del país puedan cosecharse en bien de toda la población. Los nietos del primer ministro han alabado la joven África que emerge, que ya no tiene complejos frente a Occidente y que lucha a través del emprendizaje y la reconstrucción social por los mismos ideales que Lumumba. El presidente ha reconocido también la reconciliación con todos los actores implicados en la tragedia que ha vivido el Congo en su pasado colonial. Solo después de haber dicho la verdad, después de establecer las responsabilidades de unos y de otros, que podemos juntos, congoleños y belgas, abordar el momento determinante del perdón,
de la justicia, de la reconciliación verdadera y definitiva. El presidente de la República ha destacado a Lumumba como un humanista y una figura de inspiración a escala internacional, llamando a la población congoleña a guardar la memoria de Lumumba como un lugar donde revalorizar los ideales nacionalistas y republicanos. Desde Kinshasa, Óscar Repelde y Godé Calongi para Telesur. Así vamos a otra pausa brevísima en la edición central de Telesur Noticias. Ya venimos con información de deportes y cultura. Sigan con nosotros. Nos cuenta desde México Neri Paredes, nos pone el día en materia cultural. Neri, adelante. Gracias por continuar con nosotros. Ampliamos información en materia cultural y les compartimos que homenajearán a figuras cultoras del changüí durante la gala inaugural del 10º festival que celebra a este género musical, el cual es considerado por muchos como la madre del son. Con peregrinaciones, presentaciones de libros, audiovisuales y conciertos, el certamen celebrará el 15º aniversario de la Casa de Changuichito Latamblé, potenciando actividades populares relacionadas con la expresión musical y llevando a cabo el segundo encuentro internacional de sindicalistas en defensa de la identidad cultural de América Latina y el Caribe, que reunirá a diversos especialistas para debatir sobre la protección de los géneros musicales locales y originarios de las naciones. Y en más noticias culturales les compartimos que el aniversario número 50 del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato en México se celebrará con grandes espectáculos y agrupaciones extranjeras, anunciaron sus organizadores. Con la presentación del director griego Dimitris Papaioannou, la compañía de baile japonesa Sankai Yuku y el cantautor español Joan Manuel Serrat, será inaugurado el 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino de Guanajuato en su formato presencial. El certamen, que será llevado a cabo del 12 al 30 de octubre en más de 20 espacios culturales, ofrecerá una programación de 115 proyectos escénicos, donde se observarán obras de teatro, danza, música, artes visuales y digitales. Todo esto procedente de 34 países y con República de Corea como país invitado. Y en más reseñas les contamos que continúa la exposición de esculturas de arena en Sichuan, Zhejiang, China, con más de 60 muestras espectaculares. La muestra del Festival de Esculturas de Arena en Zhoushan, Zhejiang, que es parte del proyecto que promueve eventos educativos, se centra en el rescate y promoción del desarrollo cultural y turístico de diversas empresas locales por medio de la exhibición de más de 60 piezas realizadas en arena, que son observadas en el área de esculturas. Las autoridades de la jornada señalaron que además incorporarán nuevos formatos y modelos, como el microturismo, los campamentos y los estudios en línea, con motivo de enriquecer proyectos culturales y turísticos en el país. Y con esta información cerramos nuestro segmento cultural. Regreso contigo. Gracias, Neri. Será hasta mañana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a la edición central de Telesur Noticias. Un placer como siempre. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.